vamos a continuar y ahora el doctor Emilio Luengo, del Hospital General de la Defensa en Zaragoza, nos va a hablar de terapias farmacológicas. ¿Cuál es la posición de las guías en las terapias farmacológicas? Emilio. Se ha quedado colgado, ¿tú sabes cómo lanzarlo? Control L. Perfecto. Una vez nos ha dejado la tecnología en mal lugar. Buenas tardes a todos. Me uno a mis compañeros de mesa en cuanto al agradecimiento para la organización y al agradecimiento sobre todo a la iniciativa de poner en conocimiento de mucha gente cuáles son los objetivos de las nuevas guías de tratamiento lipídico que la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Aterosclerosis ha publicado recientemente el año pasado. La parte que me corresponde a mí es el tratamiento farmacológico y permitidme que rápidamente repase los grupos de riesgo, sobre todo haciendo hincapié en que no tenemos umbral de LDL para las medidas higiénico-dietéticas o con medidas higiénico-dietéticas en la gente que tiene un riesgo bajo. Y el resto de los umbrales, el umbral del riesgo moderado, el umbral del alto riesgo y el umbral sobre todo del muy alto riesgo son los 115, 100 y 70 miligramos por decilitro. Y esos son a los que nos tenemos que referir cuando vayamos a tratar con fármacos las dislipemias. Hay dos grupos a los que ha hecho referencia el doctor Alegría y que son muy importantes porque últimamente se plantea la necesidad de que no solamente hagamos el tratamiento en las edades medias, sino también en las edades extremas, en la gente muy anciana y en la gente muy joven, porque el mayor marcador de riesgo es la edad. Sin embargo, los beneficios que se obtienen de tratar a personas mayores existen y en los jóvenes la falsa imagen de seguridad hace que el tratamiento se olvide cuando en algunas ocasiones inclusive farmacológico es importante. Lo que nos ofrecen las guías de la guía de la europea del año 2011, según el riesgo y el LDL, es una tabla que nos ha presentado el doctor Cordero hace un segundo y que si quitamos todo el texto que le acompaña, vemos que está dividida en tres grandes zonas. Una zona que se representa con los colores más claros y con los verdes, que sería la zona en la que no hay realmente que hacer más que una indicación del estilo de vida o a lo mejor no hacer nada. Las zonas intermedias, la diagonal entre el riesgo muy alto y el colesterol más alto, las zonas crema y la zona amarilla, que corresponderían a aquellas zonas intermedias de riesgo en los que hay que considerar la posibilidad de dar fármacos siempre asociado al estilo de vida, y, por supuesto, en la zona roja, que corresponde a los niveles más altos de LDL y los niveles más altos de riesgo, en los que la utilización de fármacos debe ser siempre la norma. Y para ello, las guías indican que tenemos, para los tres elementos que hay que pensar en tratar, LDL, HDL y triglicéridos, hay una serie de herramientas terapéuticas de las que tenemos que hacer uso. Estatinas, resinas de absorción, inhibidores de la absorción del colesterol, no tenemos más que uno disponible, que es la ezetimiba, activadores de los PPAR-alfa, en nuestro caso únicamente disponemos o se recomienda únicamente disponer del fenofibrato, la niacina y, por supuesto, el estilo de vida y los nutracéuticos a los que las guías europeas dan una especial preponderancia, especialmente en aquellos individuos de más bajo riesgo. El elemento clave es que esta sería quizá la diapositiva resumen. Todo se resume en que el elemento clave a tratar es el LDL y el elemento clave con qué tratar es la estatina. Y aquí podría acabar realmente el trozo que me corresponde a mí, pero a lo mejor hay que profundizar un poco más en el detalle de cómo hacer esto. Y las guías para ello dan una secuencia de actos que debemos hacer en las consultas, en la forma de presentarnos ante nuestros pacientes y que implican calcular el riesgo del paciente, incluirlo dentro de un grupo de riesgo, implicar al paciente en las decisiones, que él se haga responsable del tratamiento al que va a ser sometido
identificamos el objetivo que tenemos que superar, hay que calcular el porcentaje de la reducción de SLDL, que es nuestro objetivo plasmático, para poder llegar al que necesitamos. Después elegir la estatina que puede conseguir ese objetivo. Hay que titular progresivamente, mediante prueba-error, el nivel de dosis de estatina a utilizar, y en el caso de que la estatina no llegue a superar el objetivo, hay que no tener miedo de considerar la asociación de otros fármacos. Este es el esquema general de tratamiento para todos los casos. Concretamente, la estatina que hay que elegir debe hacerse, y las guías nos lo dicen en su apéndice, en relación con la cantidad o el porcentaje de LDL necesario para alcanzar el objetivo que nos proponemos, y en relación con la potencia de las estatinas, que cada una de ellas es distinta. Y podemos observar que la estatina más potente, rosuvastatina, obtiene esa reducción del 50% que nos pedían las guías en dosis medias, y el resto de las estatinas le cuesta un poquitín más. Pero podemos disponer de todas aquellas estatinas que están en la zona de la atorvastatina, rosuvastatina, pitavastatina y en buena parte las dosis finales de la simvastatina, quedando las otras dos, pravastatina y fluvastatina, como unas estatinas de bajo potencial, pero sin embargo, en el caso concreto de la prava y también de en cierta forma de la pitavastatina, la posibilidad de ser asociadas con otros fármacos porque su metabolización es distinta de las demás. Los mecanismos se dividirían en 3 niveles. El primero es utilizar estatina titulándola hasta la dosis más alta recomendada o la que soporte el paciente. En el segundo nivel, porque se nos demostrara la existencia de intolerancia por parte del paciente, las guías recomiendan utilizar en vez de estatinas, niacina o resinas. Y se puede considerar la posibilidad de utilizar la asociación de ezetimiba más cualquiera de las otras dos en este segundo nivel. Y en el tercero, si no se alcanzan objetivos de LDL, hay que considerar la asociación de la estatina más un inhibidor de la absorción del colesterol, de los cuales el que menos efectos secundarios tiene es la ezetimiba. En cuanto al segundo elemento, que es el colesterol HDL, las guías plantean que es un factor protector, que es un factor clave en el transporte reverso, que es antioxidante, antiinflamatorio y que es anti muchas cosas. Pero el problema está en que no tenemos gran información sobre él. Sí que hay estudios de intervención positivos para corrección anatómica, pero no para corrección de morbimortalidad. Las diferencias en morbimortalidad se basan fundamentalmente en estudios epidemiológicos. Y en intervención, ya digo, la evidencia es muy escasa y en volúmenes pequeños de pacientes. Y además, el tratamiento es muy variable. Las diversas fracciones del HDL que se mejoran son distintas según la medicación que utilizamos. Y los mejores resultados se obtienen cuanto más bajo está el HDL. Y depende, además, la elevación del HDL, depende la clase del HDL que se eleve, depende de la sustancia que vayamos a utilizar para elevarlo. Las guías recomiendan 2 herramientas. El principal, la modificación del estilo de vida. Pero en lo que corresponde al tramo de revisión que hago yo, que es la farmacológica, habla de niacina, fibratos y estatinas. Y lo que dice es que debe plantearse, y recalca el verbo debe plantearse, el uso de la niacina, con una alta evidencia. En un segundo nivel nos dice que estatinas y fibratos pueden plantearse, en el caso probablemente de que la niacina tenga efectos secundarios importantes. Y hace o remarca que si el paciente es diabético tipo 2, la eficacia de los fibratos es discutible. Por último, los triglicéridos es el tercer grupo de lípidos al que hay que hacer, o que por lo menos las guías dan importancia a la hora de dar tratamiento. Es un factor que es de riesgo que es discutido. Sí que es un marcador de riesgo en síndrome metabólico, pero realmente el marcador de riesgo es cuando se utiliza la trigliceridemia postprandial, que no está ni mucho menos normalizada y, por lo tanto, se puede utilizar fundamentalmente como un marcador más que como un factor. La decisión de tratar la hipertrigliceridemia, una vez corregido el estilo de vida, es cuando se han descartado cualquier otra causa secundaria de
triglicéridos altos y cuando tengamos el LDL perfectamente corregido. Y nunca es una prioridad de tratamiento. La recomendación es en paciente de riesgo particularmente alto y la sustancia recomendada son los fibratos. Se puede considerar, si los fibratos no tienen efectividad o tienen efectos secundarios, la niacina, los ácidos grasos omega 3, la asociación de estatina más niacina a dosis menores o la asociación de estatina más fibrato, cualquiera de ellos con unos niveles de evidencia menor. Y se puede plantear, en el último caso, el asociar con cualquiera de las sustancias o combinaciones anteriores ácidos grasos omega 3 con el fin de bajar triglicéridos a cifras aceptables. Cuando las dislipemias son combinadas y complejas, y esta es mi última diapositiva, debe considerarse el uso de una estatina, especialmente en la situación de LDL elevado, HDL bajo. La asociación de niacina puede considerarse como asociado, repito, a la estatina. El problema es el riesgo de la mala cumplimentación. A un segundo nivel, se podría plantear asociar estatina y fibrato siempre y cuando se evite el uso del gen fibrocilo y si hay hipertrigliceridemia que la estatina no llegue a controlar, porque la estatina, su efecto sobre los triglicéridos es escaso, asociada inclusive a niacina o fibrato, se puede plantear, como he dicho antes, asociar ácidos grasos omega 3. Y muchas gracias por la atención. Probablemente el resumen de todo sería utilizar estatinas en LDL. Sería el resumen de todo el tratamiento. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Emilio. En la línea de lo que comentábamos antes, son unas guías muy LDL-céntricas y muy, lógicamente, estatino-céntricas en este aspecto.